Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda versión del seminario abierto Tópicos en Filosofía de la Ciencia. Este es un seminario del Grupo de Investigación en Filosofía de la Ciencia, Acción y Comunicación Analima del Programa de Filosofía de la Universidad del Bosque. Como digo, esta es nuestra segunda versión. La idea de este seminario es presentar los avances y los adelantos en las investigaciones que se llevan a cabo en el grupo de investigación y que impactan también en las líneas de profundización de la maestría en filosofía de la ciencia del programa de filosofía en la Universidad del Bosque. Y también intenta, y en esta versión queremos invitar a nuestros estudiantes de la maestría en filosofía de la ciencia de la Universidad del Bosque para que también presenten sus adelantos en sus proyectos de investigación, en sus tesis de investigación que vienen desarrollando en los últimos semestres. Entonces, les damos la bienvenida nuevamente a todos en este nuevo semestre y quisiera, antes de darle la palabra a nuestro conferencista de hoy, a Luis Francisco Ochoa, también recordar un poco las conferencias que vamos a tener este semestre y las fechas en las que las vamos a tener para que todos estemos atentos. De todas formas, al final de la próxima semana, perdón, al final de esta charla les recordaré también cuál será la próxima sesión. Entonces, hoy arrancaremos con la conferencia de Luis Francisco Ochoa, estudiante de la maestría en Filosofía de la Ciencia. Eh, ya casi se gradúa, estoy seguro que ya está casi listo. Y él nos va a presentar la conferencia de la tecnociencia a la tecnociencia geoestratégica. El próximo 23 de abril, nuestra estudiante Astrid Bastidas va a presentar su conferencia La epilepsia como estudio de caso para examinar los límites, las posibilidades y las controversias que presenta el realismo de entidades de Ian Hacking. El próximo 30 de abril, entonces tendremos el placer de escuchar a Sergio Henao, también estudiante del programa de la maestría en filosofía, con su conferencia UCB versus Mid-Christ Words, Serendipia o violación de la ética científica, un estudio filosófico de la disputa por la patente de la técnica de edición genética, CRISPR-Cas 9. El próximo 14 de mayo también tendremos, en esta ocasión, a Karen Cabrera, estudiante de la maestría en Filosofía de la Ciencia de la Universidad del Bosque, con su presentación, conferencia, Las controversias Humboldt y Darwin. Eh, el próximo 21 de mayo estará entonces el profesor José Luis Cárdenas, profesor de la maestría en Filosofía de la Ciencia y del pregrado en Filosofía de la Universidad, con su conferencia Las historias naturales de Robert Boyle. Y el 28 de mayo tendremos al profesor Eugenio Andrade, que es el director de nuestra maestría en Filosofía de la Ciencia, con su conferencia las nociones de información y sus repercusiones en la filosofía natural contemporánea. Al final de entonces de este ciclo de conferencias dentro de nuestra segunda versión del seminario abierto en tópicos de filosofía de la ciencia, tendremos al estudiante de la maestría de filosofía de la ciencia, Camilo González, con su presentación La teoría del operacionalismo skinneriano como constructora de significados en el conductismo radical. Entonces, esta es la muy rica agenda que tenemos este semestre en nuestro seminario. Como se pueden dar cuenta, queremos también escuchar los avances de los estudiantes en sus proyectos de tesis o en sus tesis y, por supuesto, también presentar algunos adelantos de los proyectos de investigación de los profesores de la maestría. No siendo más, quiero darle la bienvenida entonces a Luis Francisco Ochoa, quien nos va a presentar su conferencia de la tecnociencia a la tecnociencia geoestratégica, que por cierto, de aquí en público lo felicito porque un artículo desarrollado por él y derivado de su tesis
ya fue publicado en una revista española de muy buen reconocimiento. Entonces, felicitaciones, Luis Francisco, y le doy la palabra. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gustavo, por sus palabras y también al programa por la oportunidad de hacer partícipe a mis compañeros y público en general, opinión pública, sobre el avance y resultados de este ejercicio de investigación filosófico-científica desde el punto de vista documental, donde se ha pretendido pues hacer un aporte eh, al campo de estudio que estamos nosotros dedicados en este momento. Pues primero que todo, pues para quienes estén interesados e interesadas, el resultado del trabajo de investigación, eh, surgió un artículo que se llama de la tecnociencia geoestratégica, que está publicado en la revista Eicasia, eh, una revista que tiene su sede en Oviedo, en España, y está en el número 98 del mes de marzo de este año. Eh, la revista eh, publicó afortunadamente pues este documento que me beneficia indudablemente en mi propósito de obtener la graduación de maestro en filosofía de la ciencia. Vamos a ser muy generales, no voy a ir en los detalles del trabajo de investigación porque es muy extenso. Solamente voy a pues, colocar los aspectos más generales, pero centrándome en los logros o resultados del estudio. El artículo donde se condensa el trabajo de investigación tiene como propósito establecer, a partir de la revisión del concepto tecnociencia, la formulación del concepto tecnociencia geoestratégica, que permite contextualizar la comprensión filosófico-científica del papel de la tecnología, la ciencia y la innovación en el marco de las relaciones entre los países y entre estos con las corporaciones privadas en los comienzos del siglo XXI. Esto pues hablando dentro del campo de la ciencia, la tecnología y la sociedad. El artículo trabaja en un análisis a partir de la tecnociencia para poder hacer una construcción de lo que sería el concepto de tecnociencia geoestratégica y señalar que los estudios actuales de ciencia y de tecnología, y específicamente los de filosofía de la ciencia y de la tecnología, necesitan vincular las relaciones geoestratégicas de los distintos países considerados como potencias que tienen el mayor avance en el campo de ciencia básica, de tecnología y por supuesto también de innovación, habida cuenta de la integración en la práctica de la investigación pues, de estos componentes de las ciencias, las tecnologías y el desarrollo de la innovación de bienes y servicios en un complejo de producción mega industrial que articula el conocimiento científico y tecnológico con la producción innovada de bienes y servicios en una dinámica de producción económica corporativa que inunda el mundo, que hace que los procesos de la economía sean liderados por estas corporaciones. Por supuesto, también los sistemas nacionales de defensa, porque los sistemas nacionales de defensa son los que permiten, junto con las estructuras jurídico-políticas internacionales de los estados y las estructuras entre los estados, validar o legitimar el sistema de vida que tiene nuestra actual civilización. Esto dentro de un elevado número de vínculos que por lo menos algunos de ellos también aquí se analizan. Eh, Uno se puede preguntar por qué amerita o ameritó hacer este trabajo. Y vale decir que
drásticos cambios que se han venido dando a partir de 1990, cuando eh, cae la Unión Soviética y se rompe ese esquema de tensión mundial de la Guerra Fría. Generan una serie de transformaciones en todos los campos de la actividad humana y por supuesto en el entorno planetario, dentro de los cuales se incluyen las prácticas sociales, a las prácticas científicas, el uso de las nuevas tecnologías, eh, lo cual precisa realizar unas nuevas miradas, reflexiones y cursos de acción, debido a que hoy por hoy se vienen dando una serie de transformaciones que involucran a todas las naciones en una interrelación hipercompleja que involucra a todos los actores del planeta. En estos escenarios se advierten unas señales de crisis indudable que se han ido acelerando desde la última década del siglo XX, eh, que pone en una situación de entredicho de la actual civilización y que se manifiesta en diversas amenazas para la viabilidad de la civilización y del ecosistema terrestre global. Asuntos que obligan a reflexionar proactivamente desde la filosofía de la ciencia, desde la tecnología, acerca de estos problemas y resaltar la interconexión que hay entre ellos. Por lo pronto, es una especie de contribución desde la filosofía de la ciencia y la tecnología para que reflexivamente otros actores de la actividad social nacional e internacional miren estas formas de ver el mundo y se propongan unas decisiones que pudieran eh, salvaguardar o reconfigurar cierto tipo de intencionalidad política que se viene dando al interior del desarrollo científico, tecnológico y de los procesos de innovación en la producción de bienes y servicios. Esto implica pues una detallada reflexión como la que aquí se propone para alentar las decisiones que modifiquen el actual rumbo de los hechos que vienen aconteciendo. Eh, en ese sentido, digamos, el estudio lo que, lo que intenta inicialmente es hacer una repasada, recogida, digámoslo así, de ciertos conceptos que se empezaron a dar desde la Segunda Guerra Mundial. Acontece que cuando aparece todo este proceso de la Segunda Guerra Mundial, donde indudablemente hay una amenaza que se hace evidente, habida cuenta del ascenso del nacionalsocialismo alemán, que genera toda una serie de actividades de expansión, habida cuenta de unas necesidades de orden político y económico con el propósito de resarcir unas debilidades en las cuales había quedado Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, a raíz de un muy oneroso Tratado de Versalles, en el cual, pues por supuesto, Alemania tuvo que tomar la responsabilidad de resarcir los daños causados a las distintas naciones. Indudablemente, pues eso generó el ascenso de Alemania nuevamente para generar una tensión que dio como resultado, pues, su efecto expansivo con la invasión a Polonia, y de allí la generación de la Segunda Guerra Mundial al declararle, por supuesto, Inglaterra en la guerra a Alemania. Y esto implicó, pues, que al mismo tiempo se venían dando una serie de procesos en los distintos países donde los conocimientos científicos y el desarrollo de la técnica que ya venían desde la revolución industrial eh, en la segunda mitad del siglo XVIII y todo el desarrollo del siglo XIX, había venido acercando el conocimiento
de la técnica con los conocimientos de las ciencias y que fue emergiendo en las primeras décadas del siglo XX en una combinatoria que poco a poco fue generando que la investigación y el desarrollo de las técnicas se fueran ejecutando de una forma mucho más integrada. Y por supuesto, esto genera la emergencia de lo que se conoció como la megaciencia o la Big Science. Inicialmente, pues se tenía la idea de que había estudios de la ciencia, lo que se conoce tradicionalmente como la pequeña ciencia o la little science, y a raíz de estos cambios, de estas interacciones que estamos hablando, pues va emergiendo un desarrollo industrial de la producción científica y tecnológica. Y por supuesto, esto se evidencia de diferentes formas, habida cuenta una serie de hallazgos, eh, logros que se fueron dando en distintos momentos, en los distintos campos de la ciencia y de la tecnología de comienzos del siglo XX. Eh, Esto es un aspecto histórico que es importante tener en cuenta. Surge todo este proceso de la aparición posterior del concepto tecnociencia. Pero la base es el escalón del concepto de la megaciencia o gran ciencia como producción industrial. El desarrollo de estos estudios se dan en los términos de ciencia y tecnología y sociedad, en los que eh, filósofos como Carl Michan se constituyó en uno de los primeros filósofos en delimitarla de forma sistemática el ámbito de la filosofía de la tecnología, para tratar de vincular posteriormente esto con la idea de filosofía de la ciencia y de la tecnología. Otro de los pioneros es Paul Durbin, que examina los conceptos y criterios de las teorías alrededor de la filosofía de la tecnología, desde visiones eh, encontradas, dialogadas, negociadas, si se quiere, de filósofos norteamericanos con especialistas alemanes. Esto estamos hablando ya es el final de la década de los años 60 y comienzo de los 70. Luis Francisco, Tenemos los aportes de Jan Hacking, quien Luis mostró Francisco, que, sí, como qué, no, qué pena con usted, es que no estamos viendo la presentación desde hace unos minutos. No sé si usted la no, quitó. yo la quité, yo la Ah, quité. perfecto. Entonces continuamos, qué Sí, pena. Era sí, solamente no, para asegurarnos. no se preocupe, sí, sí, es cierto, yo la quité. Bueno, continuamos. Jan Hacking, quien en su obra Representar e Intervenir mostró que la epistemología y las metodologías de la investigación no bastaban para entender la ciencia y que era necesario ver eh, el desarrollo de las teorías de la ciencia desde la perspectiva de las prácticas científicas. Esto involucraba, llamémoslo así, un vuelco, una transformación de la manera de concebir eh, el trabajo científico y, por supuesto, el análisis filosófico científico. Eh, en esa medida, me parece que Jan Hacking ha generado un punto de inflexión muy importante que sigue siendo eh, impactante en el día de hoy en relación a la concepción sobre la ciencia, la tecnología y, por supuesto, con el campo de la innovación. Todo esto ha llevado a diferenciar la ciencia también de la tecnociencia y de la tecnología. Sin embargo, pues vale preguntarse, como lo hace un autor norteamericano llamado de apellido Channel, que dice, bueno, la ciencia y la tecnología son independientes entre sí. A nosotros nos han enseñado a través de la academia que la ciencia es una cosa y la tecnología es otra, pero viendo en la práctica de la acción social, de la dinámica de las sociedades, podemos decir que la ciencia y la tecnología son independientes entre sí. También se podría uno preguntar, ¿la tecnología depende de la ciencia?
Y de ser así, ¿cómo depende? Hemos traído unas ideas tradicionales al respecto. Vale, entonces también preguntar, ¿depende la ciencia de la tecnología? ¿Será que los estudios actuales de ciencia básica en los aspectos de conocimiento de punta requieren de infraestructuras de base tecnológica que implican el desarrollo de dispositivos y artefactos y de infraestructuras que necesariamente tienen que ver con conocimiento tecnológico? Pero de ser así, ¿cómo depende? Podría uno también preguntarse, ¿la ciencia y la tecnología se están volviendo tan interdependientes que la línea que las divide se ha borrado por completo? Estos son elementos muy importantes que hoy por hoy tenemos que tener en cuenta para ver si esas divisiones clásicas que la academia ha tenido de ciencia, tecnología y ahora innovación siguen siendo conceptos o categorías que se puedan trabajar de manera independiente. Peter Gallison señala que la investigación científica de gran escala, me estoy refiriendo aquí a la megaciencia o Big Science, en la segunda mitad del siglo XX fue fácil de identificar. La ciencia coordinada a gran escala ocupó regiones enteras, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Los laboratorios de defensa se extendieron por miles de acres y emplearon a decenas de miles de trabajadores. Y aquí estamos hablando es de la organización del primer gran proyecto de megaciencia que se estableció, que fue el proyecto para la construcción de la bomba atómica, la que se utilizó hacia el final de la Segunda Guerra Mundial sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos. ¿Cómo es que podemos saber que esto sucedió de esa manera? Entonces, pues aquí yo les voy a mostrar cómo fue que en un momento determinado se organizó. Vamos a ver aquí, vamos a ver para compartirles. Aquí les estoy compartiendo. Quiero que observen ustedes aquí la estructura organizativa del proyecto Manhattan. Ese proyecto, pues, que empezó a desarrollarse en 1942, pero del cual ya había unos primeros intentos por unas conversaciones que se habían tenido por parte de Vannevar Bush con el presidente Roosevelt en relación al peligro que existía de los procesos de investigación que se estaban haciendo en Alemania con respecto a la desintegración del átomo. Hay que entender que los sistemas de espionaje mutuo que había entre los distintos países de Europa y los Estados Unidos, pues estaban a la sazón de manera muy dinámica, muy inquieta. Entonces, se decidió hacia el año 42 organizar todo un proceso para construir, diseñar, construir y desarrollar un dispositivo nuclear que funcionara como arma. Y para ello, pues las fuerzas militares eran las que estaban en el proceso de organización. Ustedes pueden ver acá en esta gráfica cómo está distribuida toda esa organización a la cual me estoy refiriendo, donde hay unas partes administrativas, hay unas partes técnicas, hay otras partes de estrategia militar que están en distintos, llamémoslo así, ramales que aquí se pueden ver. Está pues todo el detalle. Aquí ahí está, por ejemplo, la división médica que tiene varias ramas de investigación, de industrial, del área clínica, de un área específica en la localidad de Rochester. Tenemos acá la división de seguridad, la división de personal, las unidades de divisiones independientes y todas están dirigidas, ustedes van a ver ahí, si se alcanza a leer, por militares. El personal científico
por supuesto, tiene unos apartados donde tienen su participación. Tenemos aquí un lugar, un sitio para las patentes también, para el asunto de los contratos legales. Aquí lo tenemos, la división administrativa, una división de planeación, las relaciones públicas. ¿Qué muestra toda esta estructura? Es que ya no estamos hablando de proyectos de investigación a la manera clásica de la pequeña ciencia. Estamos hablando de procesos gigantescos en los cuales, por supuesto, ya estamos hablando de un proceso industrial. Y es desde ahí que parte la idea de la aparición de la llamada megaciencia eh, en el desarrollo pues, el proceso científico y tecnológico en el siglo XX. De esa manera, entonces, podemos decir que este proceso fue dando como ejemplo a otras naciones. Y es así como en los años 50 y 60 en la reconstrucción de Europa, pues varios países tomaron ejemplo de lo que se estaba dando para el caso de los Estados Unidos, que salió como uno de los victoriosos y hegemónicos después de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, Derek de Sola Price, en varias publicaciones de los años 60, 70, incluso de los 80, relató la transformación de la pequeña ciencia a la gran ciencia, es decir, el paso en el tiempo de los estudios con investigadores individuales o de pequeños grupos a los megaproyectos que empleaban y siguen empleando miles de personas con múltiples roles, asunto que conllevó a medir los resultados de la producción científica, y es por eso que Derek de Sola Price es uno de los iniciadores de la llamada cienciometría, que es la medición de indicadores de producción científica, que posteriormente, pues obviamente, con el desarrollo de la planeación de la ciencia y la tecnología, también derivada de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, llevaron a la formación de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. Eh, por otra parte, viéndolo desde el ángulo de la sociología crítica, tenemos que los miembros de la Escuela de Frankfurt, que se había organizado desde los años 20, que habían intentado hacer una relación de el marxismo con el psicoanálisis en una perspectiva de visión hegeliana de crítica de la sociedad y de la cultura, establecieron también algunos estudios referidos a la ciencia. Y vale destacar que en los años 40 ya había algunos análisis críticos, por ejemplo, de Herbert Marcuse, sobre algunas implicaciones sociales de la tecnología moderna. Y otros estudios que se hicieron posteriormente en estudios sobre filosofía de las ciencias sociales por parte también del propio Marcuse. Habermas retoma esto en la década de los 70 en su obra de Ciencia y Técnica como Ideología, que es un ensayo en el cual establece la discusión de las tesis de Marcuse que había señalado en los años 40 acerca de el progreso de la técnica y el mundo social. Y allí explica el motivo central recurrente de su obra, que tiene origen en Hegel, como ya dijimos, y está referido a que el trabajo y el progreso técnico deberían respetar las leyes y los usos de la convivencia social. O sea, ya en estas épocas se va dando un interés por reflexionar acerca de la ciencia y de la técnica. Tenemos posteriormente otros pensadores como Ellul, Bourdieu, Courtois, Simondon, que hacen reflexiones en las
perspectivas lingüísticas, simbólicas, los modos de la existencia de los objetos técnicos, donde se reconoce que es necesario hacer una reflexión acerca del carácter de la tecnología y de la ciencia como un fenómeno que tiene que ver con la sociedad. También está la perspectiva de análisis filosófico-científico en función de lo ético por parte de Han Jonas. Y en ese sentido, pues encontramos que hay unas tradiciones en la filosofía franco-parlante que se interesa de una manera específica por los problemas de la ciencia y la tecnología a partir de algunas propuestas que en los años 50 ya había hecho Gaston Bachelard con el concepto de fenomeноtécnica. Todos estos son como antecedentes en el cual vamos encontrando, digamos, como las bases para pensar qué es esto de la pequeña ciencia, la mega ciencia y después esa fusión entre ciencia y tecnología en una posible conversión de tecnociencia. Aquí vamos avanzando en ello, por supuesto, en una lectura detallada y minuciosa que se pueda hacer del artículo publicado, se va a ver con mucha mayor claridad estas ideas que voy soltando de a poco en esta presentación. Vale decir que también dentro del proceso de configuración de esta megaciencia que generó el proyecto Manhattan para la construcción de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial y que en su desarrollo posteriormente genera la llamada tecnociencia. Eh, Esto acontece por muchos ejemplos que se habían obtenido y como parte del botín de la Segunda Guerra Mundial, resulta que los norteamericanos, como los británicos y los soviéticos, al llegar a Alemania, ya en mayo de 1945 encontraron una buena cantidad de personal científico, tecnológico y técnico que fueron llevados a de la Alemania nazi a los Estados Unidos con el propósito de poder sacar provecho de los conocimientos que habían allí. Porque es indudable que el desarrollo de la máquina bélica de la máquina bélica de los nazis estaba basada en un desarrollo eh, de tipo científico y tecnológico grande. Y en esa medida, pues, habría que entender por qué tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos desarrollaron ciertas estrategias para, llamémoslo así, utilizar este personal. Aquí les voy a mostrar una fotografía que conseguí en la cual se ve personal científico, tecnológico y técnico llevado de Alemania nazi a Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay, por supuesto, de los distintos campos de la física, la ingeniería, astronomía, cohetería, de varias disciplinas donde se encontraron personas. Y por supuesto, también una inmensa cantidad de documentación que fue incautada y llevada a los Estados Unidos. Incluso había patentes también que fueron trasladadas a los Estados Unidos por parte de las tropas norteamericanas. Eh, es indudable que esto también aconteció en la parte este de Alemania, porque los propios soviéticos hicieron una recogida de personal técnico, de personal científico y, y tecnológico que a través de un sistema del sistema de ferrocarriles que unía a Alemania con Rusia fueron llevados a varias de las ciudades de industria pesada de la Unión Soviética con el propósito de, por supuesto, sacar provecho de ese personal. O sea que los botines de la guerra estuvieron no solamente en materia de los pagos para la reconstrucción de Europa,
sino también en términos de el conocimiento, del know-how que había dejado pues todo el personal que había permitido, digamos así, el desarrollo de la máquina bélica eh, de, de Hitler. Entonces, en ese sentido, pues, tener pues, en cuenta esto dentro de ese proceso. Como se desarrolló luego de la Segunda Guerra Mundial, una serie de preocupaciones por un informe que se dio luego de terminada la guerra, de que era necesario generar una planeación sistemática de lo que era la ciencia y la tecnología para los países. Esto lo hizo prácticamente el asesor de investigación, Vannevar Bush, al presidente Truman, que fue el que quedó después de la muerte de Roosevelt. Se generó una serie de planes sistemáticos y anuales por parte de los Estados Unidos de lo que debía ser la producción científica y tecnológica. Esto pues generó también una copia en los países de Europa a raíz de la aplicación del Plan Marshall, y después a diversos países del mundo se dio, pues, por supuesto, este mismo ejemplo para planificar la ciencia y la tecnología. A Colombia esto llegó ya hacia el año 1968, cuando se funda Colciencias. Vale decir que a raíz de esta organización se genera la Comunidad Económica Europea, pero esta Comunidad Económica Europea, que contribuyó para el desarrollo de la reconstrucción de Europa, hacia el año 1960 se transformaría en lo que hoy conocemos como la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que hoy por hoy da cartilla y da instrucciones a todos los países del mundo, por lo menos a la mayor parte de países del mundo en general, y en especial a sus miembros participantes. Colombia hoy ya es miembro de la OCDE, de cómo generar todos sus procesos de desarrollo, donde vincula la ciencia, la tecnología y la innovación con el desarrollo económico y social. Y vemos que pues desde los años 60 se vino dando esto con una serie de países que generalmente eran los países de mayor desarrollo. Aquí, pues, obviamente, yo no voy a citar otra serie de autores que sí se pueden encontrar perfectamente en el artículo por motivos de tiempo. Eh, Solamente quiero decir que ante todo este tipo de cosas, eh, el desarrollo de la pequeña ciencia a la megaciencia y después a lo que se llamará tecnociencia, nos permite preguntarnos, ¿cuál es el significado de un término que se llame tecnociencias geoestratégicas a estas alturas de la vida, que se puede elaborar y que se puede ensamblar a partir de la revisión de los conceptos tecnociencia, al cual todavía no hemos llegado, y geoestrategia, para el uso de estos en la filosofía de la ciencia y la tecnología, que pueda representar sistemáticamente las relaciones existentes entre ciencia, tecnología e innovación a comienzos del siglo XXI. Como se van dando cuenta, lo que pretende el desarrollar el artículo de resultado de la investigación es mostrar cómo el concepto de tecnociencia geoestratégica no aparece de la nada, sino que está basado en una serie de transformaciones de tipo conceptual basada en hechos que se fueron dando en los últimos 100 años, llamémoslo así. Para ello, entonces, se recurre a una revisión del concepto tecnociencia, donde se examinan las relaciones entre ciencia y tecnología en dos autores. Uno es Bruno Latour y el otro es Javier Echeverría Esponda. Bruno Latour, muchos de ustedes han leído o escuchado sobre él, es un filósofo y sociólogo y también antropólogo de la ciencia francés, y propuso el término tecnociencia para subrayar la profunda vinculación entre la ciencia y la tecnología del siglo XX. El autor había recibido el legado, como dije hace un rato, del uso filosófico de tecnociencia, que fue sugerido no con el término, pero sí con el concepto de parte de Gaston Bachelard, a través
de ese concepto que señalé, fenomeноtécnica. Asimismo, este concepto luego fue extendido por el mundo francoparlante por el filósofo belga Gilbert Otois y entró en el uso académico en inglés con el libro de Science in Action de Latour, que se publicó en el año 87, con una edición en español que tenemos en el año 92. Latour, para fundamentar su concepto de tecnociencia, se basa en su teoría más popular, más conocida, más difundida, que es la teoría de la red, que por supuesto aquí no voy a explicar porque no lo permite el tiempo de la exposición. Pero la teoría del actor red lo que trata de decir es que hay una construcción de relaciones que son unas redes de vinculación entre seres humanos y seres no humanos en los procesos de construcción de conocimiento científico y técnico. Los seres los no humanos son todo el cúmulo de artefactos que se han ido construyendo a lo largo de la historia y que cumplen una función dentro del proceso productivo y que ellos, a pesar de que no tengan una voluntad propia, tienen un rol y un papel dentro de los procesos de producción científica y tecnológica que hace que la conducta humana también se vea influenciada. Luego, esas relaciones entre los actores humanos y no humanos, entendidos como actantes, en donde los artefactos tienen también su papel, generan unos desenvolvimientos que llevan a la construcción, por supuesto, de unas dinámicas de desarrollo y una comprensión totalmente distinta de lo que hoy conocemos como ciencia y tecnología. Vemos que eso es una dinámica. En el caso de Latour, él plantea una dinámica que va en una serie de relaciones de entrecruzamiento que pues vincula varios elementos que vamos a ver si los podemos ver en ese momento. Por favor, profe, me dice cómo vamos de tiempo. Vamos bien, vamos bien. Creo que podemos Perfecto, trabajar unos 15 minuticos más. perfecto. Entonces, observemos acá rápidamente esa revisión de la tecnociencia en Latour, como en la flecha del tiempo que es esta, que va de pasado a futuro, va planteando los niveles de complejidad en el desarrollo de la actividad humana en términos de producción científica y de desarrollo de tecnología, pero también en el incremento de las relaciones sociales, que van desde un nivel 1 con la complejidad social y termina en nivel 11 con la ecología política. Tenemos en el nivel 10 la tecnociencia. Esto está planteado por supuesto, de una manera sistemática en el capítulo 6 de una de las obras de Latour, La esperanza de Pandora. Eh, y allí pues nos dice eh, que gracias a la tecnociencia, de acuerdo con los objetivos que aquí me propongo, dice Latour, como una fusión de ciencia, organización y producción, y se plantean las fórmulas de coordinación que aprendimos a lograr mediante la observación del nivel 9. El nivel 9 es el que ya vimos acá, redes de poder. Entonces se establece una relación entre redes de poder y esta relación entre humanos y no humanos en términos de producción científica y tecnológica que se establecería como tecnociencia, pero esto no se puede abordar si no se hace en los términos de una ecología, es decir, una relación sistémica que es de orden político, y es decir, donde está la voluntad humana que todavía está allí para saber qué rumbo debe tomar o qué debe tener el desarrollo de ciencia y tecnología como un conjunto unificado, llamémoslo así. Por supuesto, de allí se desprende un concepto de tecnociencia en Latour que para los efectos acá pues, lo voy a leer, o lo que se puede inferir
que Tecnociencia para Natur es el entrelazamiento entre las actividades de procesos de investigación científica y tecnológica con la organización técnico-administrativa de la gestión de la investigación, mediante redes de poder en gran escala en las que interactúan humanos y artefactos no humanos con la posibilidad de adquirir derechos, en el marco de organizaciones complejas de los procesos de una máquina de producción industrial de bienes y servicios asociados a estas, que se regulan mediante una ecología política. Y este concepto, de alguna manera, posteriormente se va a recoger en otros en avances que se hacen dentro del estudio. Luego viene la revisión del concepto tecnociencia en Javier Echeverría Esponda. Javier Echeverría lo que hace es una descripción histórica en la cual va viendo cómo en el desarrollo de los siglos XVIII, XIX y XX hay unos avances científicos y tecnológicos y que poco a poco empieza a darse un tejido entre la producción de conocimiento científico y conocimiento tecnológico y desarrollo de artefactos que hace que de a poco se van uniendo. Y enfatiza en que en este proceso de desarrollo, por un lado de ciencia, por el otro lado de técnica, su articulación en producción, llamémoslo así, de tipo industrial, que él llama la megaciencia, donde va a haber una gran intervención de los dispositivos de defensa militar, va a permitir que posteriormente se desarrolle la llamada tecnociencia. Aquí en esta parte, el artículo es muy detallado al explicar que el desarrollo de la megaciencia con la participación de las fuerzas militares se generó algo que posteriormente fue conocido como el complejo militar industrial, del cual el presidente Dwight Eisenhower, en su discurso, si no estoy mal, del 17 de enero de 1961, poco antes de su entrega de poder a John Fitzgerald Kennedy, señala de los peligros que tendría la sociedad norteamericana en la medida en que el complejo militar industrial hiciera una serie de relaciones permanentes y de gran influencia sobre la sociedad norteamericana y sobre el gobierno norteamericano. ¿Y qué es el complejo militar industrial? Es una serie de asociaciones entre los contratistas privados que desde la Segunda Guerra Mundial se fueron entreverando en todos los procesos de la planificación de la ciencia y la tecnología norteamericana con las fuerzas militares. Y esto generó una serie de redes de interés que sobrepasó los poderes jurídico y político de los propios Estados Unidos, que llevó a que muchos de los proyectos que se fueran dando estaban influenciados con el propósito de incrementar ganancias a través de contrataciones jugosas de parte de estos contratistas privados con la anuencia de las fuerzas militares norteamericanas de las distintas fuerzas. Esto llevó a una circunstancia de mucha sospecha porque al mismo tiempo se habían generado una serie de organizaciones de carácter secreto, llamémoslo así, de investigación secreta, que estaban auspiciadas por la Agencia Nacional de Seguridad, la, la Central de Inteligencia y por supuesto también el FBI. Y esto generó una serie de relaciones que llevó a que ciertos personajes del desarrollo científico y tecnológico estuvieran por fuera o por encima de la ley o por encima de la voluntad política de los gobernantes. Y a esto pues fue a lo que apuntaba Dwight Eisenhower en el sentido de que había que tener cuidado con eso. Y en esa medida pues querían darle un pare a esa hegemonía que se venía dando con el complejo militar industrial, que incluso coadyuvó a que Estados Unidos se involucrara en guerras que no le correspondían, pero con el propósito de poder generar una producción militar industrial que fuera utilizada en esas guerras.
Dentro de eso hay unas acusaciones muy graves con respecto a la participación norteamericana en la guerra del Vietnam, que generó también unos efectos desoladores dentro de la opinión pública y llevó a un receso de la participación de producción del complejo militar industrial durante por lo menos 10 años, 10, 12 años, entre los años 66, 67 a 77, 78 del siglo pasado, eh, que, que llevó como resultado, entre otras cosas, la pérdida de la guerra del Vietnam, porque Estados Unidos al fin no pudo imponer su voluntad allí, pero sí se perdieron muchas vidas y mucho dinero. Echeverría Esponda también entonces señala que justamente a raíz de este desprestigio del complejo militar industrial en el desarrollo de la megaciencia o de la Big Science, generó un periodo de estancamiento. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que aparece la tecnociencia? La tecnociencia aparece cuando los inversores en el desarrollo científico tecnológico ya dejan de ser principalmente los estados o los organismos estatales y empiezan a ser los organismos privados. Entonces, las corporaciones privadas empiezan a hacer por sí misma investigación de punta, desarrollo tecnológico de punta y con alguna participación en algunos momentos por parte de los organismos de los estados. Resulta aquí también muy importante tener en cuenta que lo que desarrolla Echeverría Esponda es el proceso norteamericano. No toca ningún otro proceso, aunque yo indagué eh, el desarrollo científico y tecnológico que se dio en China y que se dio en la Unión Soviética, que tiene unas características muy particulares cada uno de ellos, pero que por la naturaleza del desarrollo de esta investigación, pues no cabría. Tocaría hacer otro tipo de investigación y tal vez una posterior paralela de las tres grandes potencias justamente actuales. Seguí la línea de Echeverría Esponda de solamente trabajar en la forma norteamericana, pero el punto es que con el desarrollo de la tecnociencia, como venía diciéndoles, eh, esto generó un boom de crecimiento económico tal que hubo necesidad que se abrieran espacios de economía para las empresas de desarrollo tecnológico, de tal forma que se abrió un apartado en la Bolsa de Nueva York para una bolsa especial, una subbolsa para las empresas de desarrollo tecnológico, que es la llamada bolsa del Nasdaq, que tiene más de 3.800 más o menos empresas hoy por hoy cotizando en el mercado de valores de la ciudad de Nueva York. ¿Esto qué generó? Que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación apareciera de lleno, de pleno. ¿Y por qué la innovación? Porque es que la innovación tiene que ver con los intereses de la economía del consumo, la economía donde se producen bienes y servicios para ser consumidos. Entonces se pone al servicio del consumo ya de manera industrial y de manera deliberada todo el proceso de investigación, desarrollo e innovación. Ya desde los años 60 con los desarrollos que había hecho la OCDE en la promulgación del manual de Frascati, después el manual de Oslo, el manual de Santiago y el manual de Bogotá, eh, de cómo vincular la investigación científica, tecnológica en la generación de nuevos bienes y nuevos servicios como productos para venta al público. Esto llevó junto con el desarrollo de la Internet, por supuesto, y todos los sistemas de información y comunicación, eh, en la tipificación de los escenarios de mercado, que ha llevado, por supuesto, a todo un proceso de deliberado y tecnificado de ver qué es lo que se le puede vender a la gente, qué se puede producir. Y por supuesto, no solamente para los bienes de consumo cotidianos, sino bienes y servicios mucho más sofisticados e incluso de tipo estratégico, es decir, que permiten generar poder. Bien, aquí yo me voy a saltar varias cosas porque va a ser necesario seguir avanzando. Echeverría Esponda plantea
indudablemente que para poder entender bien las relaciones entre ciencia, tecnología y tecnociencia, hay que tener en cuenta eh, varios elementos que son los siguientes. Él lo hace para diferenciar. En el caso mío, yo lo que me dediqué fue a no diferenciar las ciencia, tecnología e innovación, sino a integrarlas. Él dice que hay que tener en cuenta la financiación privada de la investigación, la mediación mutua entre ciencia y tecnología, las empresas tecnocientíficas emergentes dentro del mercado de valores, las redes de investigación a través de laboratorios interconectados digitalmente, las tecnologías de investigación militar, eh, el nuevo contrato militar de la tecnociencia a raíz de los fracasos de los años 60, la pluralidad de agentes tecnocientíficos, las relaciones entre tecnociencia y medio ambiente, la tecnociencia y sus relaciones con la sociedad, habida cuenta de que hay que tener una buena disposición ante la opinión pública, cosa que hoy se pone en discusión justamente en relación a los vínculos entre las empresas de biotecnológicas y laboratorios en la producción de unas supuestas vacunas para el coronavirus, que más que vacuna parece ser una terapia génica, la pluralidad de agentes tecnocientíficos dentro de todo el proceso de producción mega industrial de la ciencia y la tecnología, la gestión de la tecnociencia y el derecho, la tecnociencia y los valores, la tecnociencia y la informática con los desarrollos de hiperconectividad, computación cuántica y, y todo lo que tiene que ver con la sociedad de la información y el conocimiento. Todos estos elementos entonces se desarrollan de parte de este servidor con el propósito de ver cómo están integrados, no para diferenciar qué es ciencia, qué es tecnología y qué es innovación, sino al contrario, para ver que todos estos elementos hoy no se pueden separar, están integrados en una totalidad ligada que conlleva a entender que ciencia, tecnología e innovación hoy por hoy es una unidad deliberada que tienen los organismos que tienen el poder de producir conocimiento, desarrollar bienes y servicios y generar nuevas posibilidades en materia de la dinámica de la economía, que no están separadas, sino que a su vez están relacionadas desde el punto de vista financiero, de la gestión y de la ejecución misma de todos los procesos que cada una de ellas tiene, con el apoyo de sistemas de fondos de inversión, de los bancos y de las redes de comunicación que están invertidas en megaservidores distribuidos a lo largo y ancho del planeta, y que esto involucra todos los sistemas de corporaciones, entre las cuales están las corporaciones de la energía, que tienen que ver con energía, sea solar, sea del petróleo, sea del carbón, o sea de energía de origen atómico o de hidroeléctrico. Hay consorcios que están relacionados con eso, pero a su vez estos tienen inversiones en el campo biotecnológico, estos tienen el campo de los medios de comunicación. Hay toda una serie de relaciones porque los inversores se cruzan. Como diría cierto político colombiano, ponen los huevitos en distintas canastas. En esa medida, él se ha dado una distribución de los poderes de tal forma que existen organizaciones bancarias, que unas que son multilaterales, que están relacionadas con la ONU y que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero hay otras que no están relacionadas con la agenda multilateral, pero que de manera velada siguen en una dirección que concentra el poder financiero, que es el Banco de Pagos y Transferencias Internacionales, que tiene su sede en Suiza, del cual nunca se habla, pero es el banco de los bancos centrales. Y a través de allí también se hace la financiación eh, no de estados, sino de los bancos centrales. Y ustedes sabrán que los bancos centrales, en la inmensa mayoría de los bancos centrales del mundo, no son bancos estatales, sino son bancos privados, generalmente bancos
cuyos socios son bancos privados de cada nación. Bien, todo esto entonces implica una serie de relaciones de economía, poder y producción que generan nuevo conocimiento y nuevos artefactos. Por supuesto, también hay moldeamiento de la conducta social. En este moldeamiento de la conducta social se hace a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por supuesto, también a través de los sistemas de editorial de producción científica y tecnológica. Sobre eso ahí hay una cápite dentro del desarrollo del artículo donde se habla acerca del papel de editoriales como Taylor y Francis, Springer, Routledge y algunas otras en relación al monopolio de publicaciones científicas que están cobijadas por una multinacional que es el CEBIE, y por eso la aparición de formas alternas para la publicación científica que no tenga que ser pagada, porque se supone que es un bien para la humanidad, donde están las propuestas eh, de una ingeniera de sistemas de Kazajistán, que ahorita no recuerdo el nombre, y están ciertas librerías como la librería Génesis, que tiene una publicación abierta de una inmensa cantidad de libros de ciencia y tecnología. Bueno, teniendo en cuenta esto, hago un desarrollo detallado de cada uno de los elementos que acabo de nombrar dentro del artículo. Por supuesto, no puedo aquí entrar en detalle, pero que vinculan todos estos elementos para mostrar que el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación hoy es todo un propósito deliberado que está en manos de las corporaciones, y que son las corporaciones privadas del mundo las que llevan esa punta de lanza. Tienen como respaldo los sistemas nacionales de defensa de los países a los cuales pertenecen estas organizaciones corporativas. Y por supuesto, los estados nacionales de los países más avanzados tienen también su propio desarrollo tecnológico, industrial, científico, pero también con la participación de los antiguos contratistas de lo que llamábamos el complejo militar industrial. No es que haya dejado de existir, sigue existiendo, pero el nivel de participación es menor. Bien, teniendo en cuenta esto que estamos señalando, hago Francisco, un ya, desarrollo. ya toca ir cerrando, ¿no? Pues ya estamos terminando el tiempo. Perfecto. Teniendo en cuenta esto, hago también un desarrollo de lo que es de lo que es la geoestrategia como una expresión de la geopolítica, que tiene que ver con la toma de dominio sobre los eh, sitios, sitios desde el punto de vista físico, desde el punto de vista virtual de los espacios, que todo tiene que ver con la sobrevivencia y tiene que ver con la conquista de bienes y servicios, pero a partir de materiales, de recursos naturales que son renovables o no renovables. A partir de ello, entonces, planteo que la tecnociencia se puede concebir como a ver, es que es bastante material. Bueno, la tecnociencia se puede concebir como un conjunto de entrelazamientos para producir conocimiento científico, artefactos y procedimientos óptimos, sistematizados digitalmente a través de actividades de los procesos de investigación científica y tecnológica y de innovación, dinamizados por la organización técnico-administrativa y financiera de la gestión de la investigación, intencionada con arreglo a fines, porque hay unos propósitos allí, y con los sistemas de defensa militar disuasiva, porque esa es la manera como se defiende el sistema, mediante reglas de poder en gran escala en las que interactúan humanos y artefactos en el marco de organizaciones públicas nacionales e internacionales a través de los estados que la legitiman, y organismos multilaterales de los estados que también la legitiman en el sistema a nivel mundial, con normas jurídicas globales aplicables a espacios territoriales, espacios físicos, espacios virtuales e incluso espacios cósmicos, teniendo en cuenta la conquista espacial, teniendo en cuenta los planes que hay para conquista y colonización de la Luna y de Marte, por ejemplo, para apoyar
los procesos del sistema mega inteligente de dominio, control de la población y de la economía económica e industrial de bienes y dispositivos en términos de servicios, entre los cuales está el conocimiento científico y tecnológico en una perspectiva empresarial. Esto sería tecnociencia. ¿Pero qué sería tecnociencia geoestratégica? Estos mismos elementos en términos de el propósito de conquista de nuevos escenarios que permitan tener dominio de espacios nuevos en todos los órdenes. Y hoy por hoy, entonces, con el concepto de tecnociencia geoestratégica, se permite poder entender en la perspectiva de la filosofía de la ciencia la producción de conocimiento científico, tecnológico y la innovación no están ajenos a las redes de poder que en materia de base económica se legitima jurídicamente, pero también se defiende desde el punto de vista de los sistemas militares de defensa y de los tribunales internacionales. Ello se puede ver, vamos a ver si lo podemos mostrar rápidamente y con esto termino, en a ver, estábamos acá. Bueno, no, tal vez no tengo ahí la manera en este momento de presentarlo. Bueno, es una red de relaciones donde se muestra toda esta dinámica global de interacción que, bueno, aquí, no sé si esta la pueden ver. Y se ve muy pequeña. De pronto si la pone en modo Perfecto. presentación y en modo presentación mejor. Sí, sí, correcto. Gracias. Ahí se ve bien. Sí, ahí se ve mejor. Claro, ahí todo esto que he tratado de decir que está muy bien detallado dentro del artículo, se puede aquí de alguna manera relacionar cómo están los estados, los organismos multilaterales, los sistemas de defensa, los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, la relación entre todo el sector industrial y de producción de bienes y servicios que está aquí, el papel de la ingeniería allí, dentro del artículo se explica un poco el papel de la ingeniería y la relación de la producción de ciencia básica, dónde están las organizaciones de producción educativa científica, las universidades, el papel de los laboratorios y todo esto con un propósito de creación de riqueza. Los laboratorios de las universidades, los sistemas legales que tienen que ver con todo esto y por supuesto toda la financiación, los monopolios de la producción científica, que es una industria también global. Dentro de este gráfico, llamémoslo así, se intenta aproximar la idea de la relación que se explica a lo largo del artículo, que es el resultado de la investigación que se hizo. Básicamente yo dejaría allí, porque entiendo que esta presentación es básicamente una pincelada global, un poco grosera, de un trabajo que llevó más de 15, 16 meses de trabajo. Con ello yo, digamos, detendría la exposición y estaría dispuesto pues, a responder preguntas o inquietudes o escuchar comentarios, críticas, etcétera. Gracias, Luis Francisco. Muy amable por la presentación. Muy interesante. Entonces quisiera como darle espacio a las preguntas que pueden formular ustedes en el chat del canal de YouTube, en donde estamos transmitiendo, o si no en el chat de acá. Mientras que van saliendo las preguntas, por ahí he visto ya un par de comentarios. Luis Francisco, quisiera como ir entablando con usted una conversación que me pareció muy interesante, digamos, varios de los temas que usted presenta, si le parece, ¿no?
Por favor. Bueno, perfecto. Entonces, uno que tiene que ver con un comentario precisamente que está ahí en el chat es un poco, eh, si usted ve, si nos podría explicar como con un poco más de detalle cuáles serían esas implicaciones éticas, ¿sí? Que tiene, por un lado, la tecnociencia pensada en una forma clásica, como la propone un poco Latour, y, y las implicaciones éticas ya mucho más concretas que usted considera que podría tener la tecnociencia geoestratégica, que sería como el tema principal, con relación al bienestar, sobre todo de las comunidades y las sociedades, y cómo este entonces componente que usted muy interesantemente adiciona al concepto de tecnociencia, que es el componente geoestratégico, ¿cómo eso, digamos, tendrá o no unas nuevas implicaciones éticas? Yo imagino que sí la tiene, y digo imagino porque no fue propósito del estudio mirar los problemas de orden ético, porque los problemas del orden ético también involucran el desbrozar una serie de posturas con respecto a esto. Como el propósito del trabajo era con una actitud, llamémoslo así, con una actitud pragmática, no desde una perspectiva pragmática, sino con una actitud pragmática, proponer un concepto, algunos dirían categoría, por la complejidad que tiene, para poder leer lo que está aconteciendo aquí en la segunda década del siglo XXI sobre las relaciones entre ciencia, tecnología e innovación en el marco de las relaciones internacionales de los países. Es ante todo una presentación descriptiva y llamémoslo así en algunos elementos cuasi explicativo de lo que está aconteciendo y que esto, por supuesto, no tiene, dice el artículo, llamémoslo así, unas visiones hacia futuro que sean las más deseables. El punto es que el artículo no te plantea qué alternativa o qué análisis de tipo ético está acarreando todo esto. Indudablemente, incluso las visiones de ética que se pudieran plantear ahí también están en crisis y hay que hacerles una revisión. Pero claro, esto sería producto de un trabajo posterior, de otro orden, en otro momento, a propósito de este mismo trabajo, pero sería otro tipo de estudio. Por supuesto, yo no me atrevo a dar una respuesta aquí sobre algo que no trabajé. No, no me es posible, porque esas son parte de las limitaciones del estudio. Entonces, es un estudio más de presentación descriptiva y cuasi explicativa. De alguna manera también puede haber algún elemento hermenéutico ahí subyacente de qué es lo que está pasando. Eh, de hecho, el documento lo que plantea no es ajeno a lo que la inmensa mayoría de las personas va conociendo. Lo que pasa es que intenta presentar un tipo de orden en toda esa información que tenemos. Es básicamente, o sea, las pretensiones son más modestas que una intención de poder dar explicación sobre lo ético. De acuerdo, Luis Francisco, muchas gracias. Otro tema que me gustaría de pronto usted lo mencionó ahí un poco, sobre todo cuando estaba hablando de Echevarría y de la concepción, de la diferencia que hay entre la concepción de Echevarría y de Latour un poco. Eh, es este tema de que en algún sentido el concepto de tecnociencia y el desarrollo de ese concepto genera en los científicos de la ciencia básica, digámoslo así, cierto rechazo, cierto, digamos, temor. Que quisiera preguntarle, ¿por qué cree usted que genera ese cierto rechazo si uno tiene en cuenta que, si hay que, si uno debería tener en cuenta que pues la ciencia se expresa probablemente, y usted mismo lo ha dicho un poco a lo largo de su charla, digamos, hay una relación muy directa y muy cercana entre ciencia y tecnología, no como la visión pasada, digamos, de que era todo separado.
Entonces, si esa relación tan cercana existe, ¿por qué la tecnociencia genera ese tipo de temores en los científicos? Hay un asunto que tiene que ver, como dirían los constructivistas de la escuela de Erlangen, el lenguaje en uso lleva a que haya una escala de valoración en la cual la ciencia se establece como la cumbre del saber y que lo demás es lo demás y que la técnica es algo, la tecnología y la técnica es algo que viene del hacer. Y nosotros los científicos somos los que producimos el conocimiento que implica el saber e incluso ponemos a los filósofos a reflexionar sobre lo que nosotros producimos. Entonces es un asunto que tiene que ver con una construcción cultural lingüística que genera, pues, por supuesto, un paradigma de comprensión en el cual se considera que el conocimiento es la cumbre de la producción humana. Pero el asunto es que cuando se hace eso, se hace de una manera, yo no sé, falta de conocimiento, porque hoy por hoy, por ejemplo, no podemos hacer ningún tipo de trabajo investigativo si no tenemos el apoyo de dispositivos que son de tipo tecnológico, que son herramientas que nos permiten acelerar cierto tipo de producción que antes nos demoraría mucho más tiempo. Lo que hace la tecnología es que se transforma en una especie de prótesis de el quehacer humano en términos no solamente de sus manos, sino también de su inteligencia, porque hoy tenemos que con el desarrollo de los ordenadores no tenemos que hacer los experimentos mentales como los hizo en su momento Einstein, por ejemplo, o cualquiera otro de los científicos o incluso de los filósofos que propusieron experimentos mentales. Hoy tenemos unos ordenadores con los cuales podemos diseñar el experimento mental en términos de una simulación computarizada y obtener determinado tipo de respuestas. Entonces, el uso de los artefactos hoy es ineludible y para producir conocimiento, pues utilizamos artefactos, pero incluso en todo el proceso de producción de artefactos, que también hay investigación, que es la investigación tecnológica, que es lo que se llama investigación y desarrollo tecnológico, se requieren de los conocimientos de las ciencias básicas para generar elementos de producción de lo nuevo en materia tecnológica. El desarrollo de las ciencias de los nuevos materiales, por ejemplo, es fundamental para el desarrollo tecnológico, pero la ciencia de los nuevos materiales también implica saber elementos de física de materiales, de química de materiales, la relación de físico-química de materiales y después articularlas con ingeniería para poder hacer los diseños. Entonces, esto nos muestra que eh, la separación es una separación que es académica y hay algunos que siguen haciendo la separación académica de saberes, pero desde el punto de vista de la práctica de la ciencia y de la tecnología, son saberes que están integrándose. Muy bien. Precisamente con ese comentario que usted hace, me gustaría un poco ya verlo con más, digamos, con más detalle y con más concreción su perspectiva, su visión am, de cuál sería entonces la relación que existe entre la ciencia y la tecnología y, por supuesto, después la innovación y la sociedad. Pero en principio, usted arranca diciendo, generalmente no se ha pensado así inicialmente, pero ahora con esta nueva concepción hay que pensarla. Pero me gustaría sobre todo saber si existe alguna dependencia entre ellas, cuál sería, cuál guiaría, si se quiere, los objetivos de la otra, si es que existe, entre la ciencia y la tecnología. Como usted la ve a partir de esa nueva concepción que usted tiene de Claro, geoestratégica. la pregunta es fundamental. Yo diría a todas las personas con las que pueda hablar que hoy por hoy el escenario, el marco de análisis, el marco de análisis es un marco que tiene que ver con la sobrevivencia y que no es solamente de hoy, fue de siempre. El marco de la sobrevivencia
la sobrevivencia de la vida y en este caso de la vida humana, que hace que el conocimiento es una aproximación al mundo con el propósito de tener dominio sobre él. Pero el desarrollo de herramientas, de instrumentos, es para ejercer ese dominio con ese conocimiento. Y hoy por hoy estamos en un marco de economía que, querámoslo o no, es así, es un desarrollo de capitalismo planetario, globalizado, en el cual la producción y de bienes y servicios, entendidos los bienes con todo tipo de artefactos para todo tipo de consumo humano y no humano, está dándose. Y los servicios para todos aquellos procesos que generan determinado tipo de facilidad o bienestar para humanos y también para no humanos, tomando en cuenta todo el asunto que plantea Latour. Todo eso es el marco de la economía. Hoy por hoy, la ciencia, la tecnología y la innovación están basadas en el marco de la dinámica de la economía. Es posible que hace 150 años no estuviese suficientemente claro eso, que algunas investigaciones que se estuvieran haciendo acerca de la velocidad de la luz o sobre el electromagnetismo todavía no se estuvieran viendo en los marcos de la producción económica. Y por supuesto que todavía no hubiese una relación directa con la producción de artefactos. Pero es que en la medida en que se fue desarrollando desde 1880, 70 hacia acá, en eso lo documenta muy bien Latour, por ejemplo, con el desarrollo de las cámaras de fotografía. Hace el ejercicio con la cámara Kodak, toda la historia de la Kodak. En la medida en que va desarrollando estos procesos, se va viendo que los conocimientos de ciencia básica con los conocimientos de técnica y tecnología se van articulando. Yo vería que hoy es imposible desde el punto de vista de la praxis social separar conocimiento científico, conocimiento tecnológico y conocimiento técnico. No quiere decir que eso no exista por sí mismo. Claro, hay conocimiento científico, hay conocimiento técnico y hay conocimiento tecnológico. Y por supuesto, hay todo el desarrollo de la innovación que se expresa en términos de patentes, registros de propiedad industrial, todos los documentos que tienen que ver con propiedad intelectual, que sobre eso hay toda una disciplina justamente en el mundo actualmente y que está vinculada con los procesos de la economía. Claro, están ahí, están separados, pero para ser estudiados académicamente, porque es muy complejo, como se ve, poder ver todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque con nuestra mente analítica, este asunto que es de una sistematicidad compleja, una sistémica compleja, no es posible abordarlos todo al mismo tiempo porque tendríamos dificultades de comprensión. De allí también, pues, la dificultad para algunas personas que aborden el tema, si no lo hacen juiciosamente viendo una cosa con la otra y ver la red de relaciones. Claro, por eso es que existen todavía las carreras profesionales con áreas específicas de saber. Y tenemos áreas de ingeniería y tenemos las áreas de los estudios sociales y humanistas y tenemos las áreas de matemáticas. Pero eso es en la academia. En el mundo real de la producción científica, tecnológica y de la innovación, todo eso se, se vincula. Muy bien. Voy a hacer un par de preguntas que tienen que, sobre todo una que tiene que ver mucho con lo que usted decía un poco de que detrás de todo esto está lo de la supervivencia, digamos, del individuo y de las organizaciones también, en esa concepción que tiene geoestratégica. Esta es una pregunta que hace Sergio Henao y se la voy a formular así como la pone él. ¿Qué tan literalmente estamos hablando cuando nos referimos a a las naciones y a las organizaciones como agentes productores y también como entidades que buscan sobrevivir y expandirse? Sí, está muy claro. Las naciones, no digo las naciones como grupos humanos, sino los estados-nación,
Es decir, la estructura oficial, formal de los estados que tienen una organización jurídico-política, unas fuerzas militares, todos los sistemas de organización. A esto llamaríamos estados-nación. Y tenemos, por otro lado, las corporaciones. Las corporaciones tienen unas bases y unos núcleos, a pesar de que puedan ser transnacionales. Podemos tener corporaciones que tienen sedes en múltiples países del mundo, que tienen sus propios estados-nación. Pero hay unos núcleos y raíces de esas corporaciones. Y uno sabrá que a pesar de que la IBM pueda tener en Alemania sedes y que pueda tener en Brasil, la IBM es una corporación norteamericana. Y entonces, los intereses de la corporación norteamericana van a ser defendidos desde el punto de vista oficial formal por el Estado-Nación norteamericano. De hecho, los organismos multilaterales que reúnen los acuerdos de Estados-Nación, acuerdos que se imponen por el dinero y por el peso de la maleta de las armas, establece, pues por supuesto, una red de relaciones, una red de relaciones que tienen sus pesos y contrapesos. Y en esa medida, los intereses de las corporaciones son defendidos multilateralmente a través de esos organismos que están patrocinados por los estados-nación. En esa medida, el desarrollo no es independiente, sino está íntimamente articulado. Si ustedes ven, al interior de los estados-nación hay una especie de carrusel en el cual quienes hacen parte de las corporaciones, si no pasan a ser miembros de agentes del Estado-Nación, tienen sus sistemas a través de los congresos, el sistema de los lobbies. Los lobbies que son formas de hacer influencia mediante financiación o negociaciones o acuerdos. Y esto no solamente lo tienen los Estados Unidos, lo tienen todos los países del mundo, todos. Y aquí en Colombia existe eso. Esta reforma tributaria que viene ahorita es una reforma tributaria que tiene todo el lobby del caso para hacer liviana el impacto para las corporaciones, pero que el peso viene para personas como los que estamos viendo esto, que somos de la clase media. Es indudable que toda la red de relaciones está, sobre todo, está impresa, es en la práctica social, en la dinámica social de todos estos procesos. Entonces, por eso la pregunta que hace el profesor Henao, la respuesta es que la red de relaciones de los agentes que hacen parte de corporaciones y de los agentes que hacen parte de los estados-nación tienen unos vínculos de interés. Son unas relaciones que están siempre interesadas y están respaldadas. Y detrás de ese respaldo que es de orden político está el respaldo de los sistemas legales, o sea, de toda la juridicidad. Y detrás de la juridicidad está el respaldo de las Fuerzas Armadas. Gracias, Luis Francisco. Hay otra pregunta relacionada con su anterior respuesta sobre la relación que existe entre ciencia y tecnología. Esta la hace Orlando López y se la voy a leer tal como la formula también. La ingeniería es la aplicación del conocimiento científico para generar innovación en términos de artefactos, por ejemplo. Es una pregunta a usted. ¿Esa sería la ingeniería en ese sentido? ¿En esa relación que hay entre ciencia y tecnología, como usted la pone? Pero no solamente para la generación de artefactos, porque es que hay algo que se llama la metaingeniería, que es la investigación sobre los propios procesos de ingeniería. O sea que es mucho más allá que eso. Eso que señala es una parte, pero la ingeniería tiene que ver siempre con el diseño y el diseño implica recoger saberes de distintos órdenes para poder ordenar las acciones. La ingeniería lo que hace es estructurar en términos aplicados en procesos de lógica de procedimientos, lógica de acción y lógica de productos. Es todo un proceso de generación de productos y que no es una aplicación simplemente ciega o un método de pasos
predefinidos e inmutables. No, justamente la ingeniería tiene toda una teoría para la generación de nuevas heurísticas de poder crear dispositivos, procesos, artefactos, combinatoria de saberes nuevos. O sea, la ingeniería tiene un papel fundamental en todo esto, en estos diseños. Es posible que lo que estamos viviendo en este momento en el planeta sea resultado de una ingeniería que ha sido previamente deliberada a través de modelos computacionales y que ahora se está aplicando en el planeta ya desde el punto de vista práctico para ver cómo la correlación entre lo computacional y la experiencia práctica coinciden o no coinciden, para ver ciertas variables del comportamiento humano sobre aceptación y rechazos de ciertas políticas que se puedan haber impuesto sobre las poblaciones de los distintos países del mundo. Eso habría que ver, o sea que no es un asunto simplemente que es para el diseño de artefactos, es mucho más que eso. Pues Francisco, ya como última pregunta, y así ya cerramos, ya llevamos casi hora y 40 minutos. Me gustaría un poco entonces poner un ejemplo más actual e inevitable en este momento y saber, ya sabe usted para dónde voy, y saber un poco cuál es su punto de vista sobre esto. Entonces uno podría pensar que el desarrollo, la innovación y la producción de vacunas, por ejemplo, que es lo que estamos viviendo ahora, es un ejemplo de ese concepto que usted llama, que usted ha venido construyendo de tecnociencia geoestratégica. Ese sería un ejemplo. ¿Por qué? Bien, bien, vamos a salvaguardar también la posibilidad de que el video se pueda mantener en YouTube. Eso es un asunto que hay que tener en cuenta porque hoy el desarrollo de la inteligencia artificial que maneja la plataforma de Google en sus distintos productos, incluidos el de YouTube, eh, tienen unos algoritmos que ya no intervienen los humanos allí, unos algoritmos que permiten pues seleccionar qué es compatible o qué no es compatible de acuerdo con unas directrices de programación que se han establecido en el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a manejarlo de la mejor manera. En el año 2019, en el mes de octubre, en un hotel de Nueva York, se hizo una convención. Se conoció como el Event 201. Allí se reunieron miembros eh, del Foro Económico Mundial, de la Organización Mundial de la Salud, de, de la Fundación de Bill y Melinda Gates, de las autoridades de la Fundación Johns Hopkins, que involucra a la universidad y otras dependencias, y otras organizaciones con personal de distintas partes del mundo, para hacer un evento en el cual se haría un taller de simulación de una pandemia global. En ese mes de septiembre, de octubre, perdón, entonces se establecieron algunos ejercicios de ver cómo se daría una propagación de una potencial pandemia de un virus, que podría ser de la familia de los virus que venían de los virus SARS, específicamente esa familia que se llama coronavirus. Y entonces, para ver qué dispositivos y qué actividades deberían tener los organismos multilaterales, las corporaciones e incluso la acción de las entidades públicas y privadas al interior de los estados. Un mes después aparece una primera noticia de que en China había unas personas infectadas con un virus, etcétera, etcétera. Toda la historia ustedes la conocen. Uno se pregunta por qué este tipo de cosas estaba allí. ¿Sería que en menos de un mes se delineó esto? No, es probable que hubiese unos antecedentes
mayores a eso en términos de tiempo para que en ese momento el evento 201, ustedes lo pueden buscar en la web, el evento 201 en inglés, Event 201, ahí está explicado el asunto. El punto es que se genera una necesidad y entonces aparece alguien que dice, mire, yo tengo frente a esa acción, hay una reacción. Entonces la reacción es que la gente se confine. Pero no, tranquilos, nosotros tenemos la solución y la solución es que tenemos la posibilidad de producir en menos de un año unas supuestas vacunas que yo me pregunto si son vacunas, porque el sistema de las vacunas es la aplicación del patógeno, pero ya inhabilitado. Y aquí nos está inoculando patógenos inhabilitados de COVID-19. Aquí se está colocando un biológico que tiene un ARN sintético, que están más relacionados con las terapias génicas. La gente no sabe eso, pero está sucediendo eso. Hasta ahí le digo. Bueno, Francisco, muchas gracias. Entonces, de verdad muy interesante la conferencia. Felicitaciones por la publicación del artículo. Y pues entonces, muchas gracias también a todos los participantes y los espectadores que estuvieron tanto por el canal de YouTube como aquí por nuestro Webex del departamento. ¿Quiere decir algo más chiquitico o ya despedimos? Sí, que pueden buscar por Eicasia, quienes quieran avanzar en la lectura ya detallada, porque hay mucha más información de la que di. En Eicasia, revista de filosofía, número 98. El artículo es el artículo número 7 de ese número 98. Bueno, listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, los invitamos para la próxima sesión de nuestro segundo seminario abierto de tópicos actuales en filosofía de la ciencia, que se llevará a cabo el próximo 16 de abril con la conferencia de Astrid Bastidas, una de nuestras estudiantes de la maestría en filosofía de la ciencia de la Universidad del Bosque, que se denominará la epilepsia como estudio de caso para examinar los límites, las posibilidades y las controversias que presenta el realismo de entidad de Ian Hacking. Entonces, muchas gracias por la asistencia y gracias a Luis Francisco Ochoa por su presentación. Hasta luego. Con mucho gusto. Hasta luego.